Elegir un equipo es una forma de elegir cómo transcurren los domingos. Unos optan por una escuadra de sólido arraigo familiar, otros se inclinan con claro sentido de la conveniencia por el campeón de turno. En ocasiones, una fatalidad regional decide el destino antes de que el sujeto cobre conciencia de su libre albedrío y el hincha nace al modo ateniense, determinado por la ciudad. Otras elecciones son más caprichosas, como el flechazo por un jugador, un ídolo de embrujo capaz de resumir las ilusiones de la infancia. Nada resulta tan doloroso como la partida a otro club de ese consentido de la gloria que parecía condensar en su pecho los sueños de la colectividad. A veces, la pasión futbolera comienza apoyando una camiseta al margen de quien se la ponga. Los fans de tendencia epidérmica no son cautivados por el espíritu, sino por el aspecto de su equipo, fanáticos de ciertas rayas y no de otras. Esta atracción textil dura con mayor facilidad. Aunque la camiseta sea infamada por anuncios comerciales, el forofo de escuela cromática tendrá ahí perenne razón para creer. Una vez elegido el club que determina el pulso de la sangre, no hay camino de regreso. Aunque se mencionan ejemplos en los que el raciocinio ha intervenido para mudar de entusiasmos, el fanático de raza no recusa a los suyos, así reciban golizas de escándalo. Es posible que el fútbol represente la última frontera legítima de la intransigencia emocional. Rebasarla significa traicionar la infancia, negar al niño que entendió que los héroes se visten de blanco o de azulgrana. Nuestra inconstante realidad acepta mudanzas de ideología o vocación y acaba por ajustarse a las de sexo o religión después de alguna terapia. Pero es difícil traicionar la actividad que Javier Marías definió como la recuperación semanal de la infancia. ¿Quién que haya depositado su ilusión en un equipo puede entender un cambio de intereses en la edad adulta, esa fase que el fútbol intenta abolir? Las multitudes llenan los estadios ilusionadas por algo que no solo pasa en la cancha. Gracias al graderío, un partido se carga de supersticiones, anhelos, deseos de venganza, complejos mayúsculos, intrincadas leyendas. El fútbol ocurre en la hierba y en la agitada conciencia de los espectadores. El arte de patear puede caer en la esfera de los placeres inofensivos o desembocar en el fanatismo del hooligan, la prepotencia del directivo, la mentira prefabricada de la televisión. Espejo del mundo que comienza más allá de los estadios, el juego de las patadas no es ajeno a la violencia, el racismo o la comercialización. La aporía del aficionado es la de una pasión pura, incontaminada, refractaria al efecto de la cerveza, las burlas de los enemigos y la manipulación de los medios. Eso, que rara vez existe, es el motor rescatable y esencial del fútbol. Lejos de los fichajes multimillonarios, en una playa sin nombre, alguien patea una pelota o algo que la representa, un bulto de trapo, una lata, una bolsa llena de papeles. Ese gesto transmite un placer inexpresable, el de jugar por jugar. Walter Benjamin recordaba que los niños no definen a los adultos por su poder, sino por su incapacidad para la magia. Han perdido el contacto con la región primera de los prodigios posibles. Al respecto conviene recordar el lema de los hermanos Grimm: entonces, cuando desear todavía era útil. Los cuentos infantiles son instrumentos del regreso hacia la época de los deseos que pueden concederse. En perpetuo estado de infancia, el aficionado al fútbol busca capacidad para la magia. Aunque contemple un encuentro lastrado por el dopaje, el mercadeo y las impresentables bajezas de los ultras, puede encontrar ahí la playa desconocida donde alguien domina un balón por el gusto de hacerlo. De acuerdo con Giorgio Agamben, la gracia del mago deriva de que no es necesario hacer méritos para contemplarlo. Sus dones llegan con la arbitrariedad de la fortuna. Los grandes intercesores, Pelé, Didi, Maradona, Di Stéfano, Zidane, Ronaldo, Messi, no han anotado para premiar la buena conducta de sus seguidores. Con ellos la magia llegó porque sí, el regalo que culmina la fábula. La inclinación a dirimir emociones a puntapiés suscita toda clase de recelos. No solo se desanda la biografía personal hacia la primera infancia, sino la de la especie, hacia la etapa anterior al predominio de las manos.
¿Qué tan necesaria es esta energía del retorno? ¿Podemos prescindir de la niñez y de la tribu del origen? La cultura moderna privilegia la infancia, pero desconfía de las hordas del comienzo. El fútbol pone en contacto con la inocencia del buscador de héroes, pero también enciende hogueras. Los salvajes de la sociedad postindustrial se pintan la cara, se tatúan el cuerpo, lanzan extrañas consignas. Este ruidoso aspecto tribal es tan importante como la preservación de la mirada infantil. Uno de los grandes misterios del fútbol es que ritualiza la pasión y la contiene. Pudiendo desbordarse en tantas ocasiones, solo se desborda en las peores. El hincha puede pertenecer al género de los ardientes, los melancólicos, los cardíacos o los nostálgicos, pero ante todo, y en forma sorprendente, es alguien que se resigna. El hervidero de voces y luces de bengala en que se convierte un estadio no parece convocar al estoicismo y, sin embargo, fomenta el temple ante la adversidad. El árbitro se equivoca mucho, el pasto se pone resbaloso, el genio más preciso pierde la puntería. Catálogo de lo imponderable, el fútbol está abierto a sorpresas que perjudican nuestro ánimo. Nadie busca ahí resultados seguros. Por más que se queje de los contrarios y en ocasiones de los suyos, el espectador acepta en forma tácita que verá lo inimaginable y que eso le va a gustar muy poco. La situación sería equivalente a la de ir a un concierto donde la orquesta armara trifulcas, los violinistas desafinaran y solo a veces se produjera el raro milagro de la música. Así es el fútbol, algo que no sucede o sucede a medias o sucede mal, pero insinúa en todo momento que puede componerse. Hay públicos que cumplen mejor que otros su solidaria condición de comparsas. En una ocasión asistí al clásico Boca River en Buenos Aires. Un hombre reconoció mi acento mexicano y quiso comprobar un dato del que le habían hablado varios amigos argentinos. ¿Es cierto que en México un hincha de un equipo como Boca puede ver el juego al lado de un hincha de un equipo como River?, me preguntó. Le dije que sí. ¿Y no se matan?, precisó. Acepté que, al menos en cosas de fútbol, éramos bastante pacíficos. Pero qué degenerados, fue su inolvidable respuesta. La mayoría de las veces, un estadio de fútbol consta de miles de personas sumamente decepcionadas de lo que vieron, que se limitan a rumiar su desconsuelo. El crack solo existe rodeado de cierto dramatismo. Aunque las biografías de los futbolistas nunca son tan tristes como las de las patinadoras en hielo o las bailarinas rusas, hay que haber sufrido lo suficiente para tener ganas de patear al ángulo. En 1998, durante el Mundial de Francia, asistí a un entrenamiento de Brasil. Pocas cosas son tan tediosas como los trotes de rebaño o regimiento que se hacen en esas jornadas de preparación. El jugador de talento se aburre ahí como una ostra y busca que se lo lleve la corriente. Esa tarde, Giovanni y Rivaldo aprovecharon un descanso para apartarse del conjunto y jugar a dispararle al larguero. Giovanni acertó 5 veces seguidas y Rivaldo 3. No he atestiguado una proeza inútil más exacta. Nadie nace con tal capacidad de teledirección. Se requiere de un pasado muy roto, muy necesitado o muy extraño para alcanzar tan obsesivo virtuosismo. Giovanni y Rivaldo superaban algo inexplicable con su acuciosa puntería. Como la caminata o el ballet, el fútbol permite sublimar el sufrimiento con molestias físicas. Quienes tienen poca habilidad para convertir sus traumas en toques acaban de defensas. Quienes tienen más problemas que talento se especializan en la variante futbolística del performance, romper el juego y los tobillos. Sabemos por Tolstoy que las familias felices no producen novelas, tampoco producen futbolistas. Hace falta mucha sed de compensación para exhibirse ante 100.000 fanáticos en un estadio y millones de curiosos en la mediósfera. El hombre canta ópera o rompe récords porque le pasó algo horrendo. En los juegos de conjunto, el sentido de la tragedia debe tocar a todo el colectivo. Pensemos en Holanda. Su drama futbolístico estriba en carecer de drama. La patria de Rembrandt tiene suficientes claroscuros para provocar riñas en sus bares o hacer interesantes las novelas de Harry Mulisch. Sin embargo,
A sus jugadores les falta una dosis de dolor para ganar partidos. El problema viene desde la legendaria naranja mecánica. En el Mundial de 1974, Holanda era una fábrica de goles tan rotunda que podía darse el lujo de alinear a un guardameta con más aptitudes de jardinero. Su capitán, Johan Cruyff, usaba el número 14, entonces insólito o aún irreverente, y desafiaba las normas apareciendo en cualquier lugar del campo. En 1974 y 1978, Holanda se impuso como una forma del futuro, pero en ambas finales perdió sin remisión ante selecciones que habían brillado menos, pero supieron canjear su dolor por el trofeo. En el 74, Holanda cayó ante Alemania, una escuadra veterana, más orgullosa de sus cicatrices que de sus facciones. Algunos de sus gladiadores habían protagonizado épicas caídas, la final de Wembley en 1966, la semifinal de México en 1970. El juego avasallante de la naranja mecánica solo era criticado con elocuencia por Anthony Burgess, a quien el fútbol siempre le pareció una ordinariez, y en esos días padecía que su novela se asociara no solo con una película que no le gustó gran cosa, sino con 11 neerlandeses en estado de sudoración. Para el resto de los comentaristas, Holanda simbolizaba el renacimiento en la cancha, y sin embargo perdió contra los sufridos alemanes, como 4 años después perdería contra los sufridos argentinos. La escuadra de César Luis Menotti carecía de estrellas y en rigor jugaba contra sí misma. Tenía que sacudirse el apoyo que le brindaba el gobierno militar y el histórico desdén de los jugadores argentinos por el fútbol de selecciones. Se diría que la Holanda de 1974 y 1978 no llegó al triunfo mundialista precisamente porque tenía todo para ganar y una secreta ley de las compensaciones exige que los campeones tengan raspaduras. El Mundial de Suiza en 1954 se celebró para atestiguar el triunfo de Hungría. Aunque en 1950 Brasil había perdido en casa contra todos los pronósticos, ningún mundial ha tenido un favorito más claro. La selección húngara no había perdido un juego en 4 años y medio. De manera esperada, los húngaros anotaron 17 goles en sus primeros 2 partidos de Suiza 54. Lo más significativo es que el segundo partido fue un 8-3 ante Alemania, con Puskás lesionado. Cuando estos 2 equipos volvieron a encontrarse en la final, nadie podía esperar un resultado adverso a Hungría. ¿Qué tenía Alemania para frenar el destino? Lo que siempre ha tenido en la hierba, la capacidad de transformar el calvario en épica. Su capitán, Fritz Walter, era un veterano de 33 años con fobia a los aviones. Había sido paracaidista en la guerra y vio morir a su mejor amigo en un accidente. Lo acompañaba un puñado de jóvenes de la Alemania en ruinas. El entrenador, Sepp Herberger, era uno de esos excéntricos profundamente racionales que cada tanto produce Alemania. En el primer partido contra Hungría presentó una alineación sorpresiva, como si descartara de entrada toda posibilidad de victoria y no quisiera cansar a sus titulares. Cada vez que le preguntaban por el destino de un partido decía: el balón es redondo, como si todo dependiera del azar o la voluntad de Dios en el césped. La gran inspiración de Herberger ocurrió en vísperas de la final. El entrenador alemán explicó con voz seca y paciente que en condiciones normales el equipo magiar era superior, pero si llovía, las cosas podían ser distintas. De acuerdo con Víctor Hugo, Napoleón perdió en Waterloo porque la lluvia arruinó su virtuosismo de artillero y sus cuidadas cargas de caballería. El mal clima favorece a los que se adaptan al lodo y al desorden. Cuando Herberger recibió en su palma una gota de agua, supo que la final de Berna sería un duelo de trincheras, una oportunidad para el coraje. Recordemos la voltereta más famosa de la historia. Hasta la fecha, ninguna final ha sido tan sorprendente. En forma esperada, Hungría anotó 2 goles en 8 minutos. El capitán Fritz Walter reunió a sus jugadores y les dijo algo que nadie oyó y nunca se supo. ¿Qué podía comunicar ese hombre que no podía oír el ruido de un avión sin venirse abajo? ¿Cuál fue su agónico despacho de guerra? De haber jugado 10 partidos contra Alemania, posiblemente Hungría habría ganado 9. Pero ese día llovió y Alemania se supo alimentar de los problemas. La final terminó 3-2 en favor de los reyes trágicos del balompié. En el fútbol, los sufrimientos siempre han sido la golosina de Alemania.
El 8 de abril del año 2000 murió Moacir Barbosa, primer portero negro de la selección brasileña. Unas 30 personas se acercaron a velar el ataúd cubierto por la bandera del desaparecido equipo Ipiranga. Poco antes de que el féretro fuera trasladado al cementerio, un directivo del Vasco da Gama llevó una bandera del Club de la Franja Negra. En un país donde los futbolistas alcanzan el rango de semidioses, Moacir Barbosa fue despedido como un fantasma. Había caído en descrédito desde mucho tiempo antes. La escena ocurrió el 16 de julio de 1950. El recién inaugurado Estadio Maracaná reunió a 200.000 fanáticos para la final de la Copa del Mundo entre Brasil y Uruguay. Al equipo local le bastaba un empate para levantar el trofeo. Los periódicos de Brasil ya tenían listos los titulares con desaforados vítores para la oncena verde-amarela. Y Jules Rimet, inventor de los mundiales, llevaba un discurso en el que elogiaba la destreza de los futbolistas cariocas. Aquellas palabras nunca abandonaron el bolsillo de Rimet. Más de medio siglo después, millones de brasileños recuerdan el partido. Brasil comenzó ganando con un gol de Friaza. Cuando Schiaffino anotó para Uruguay, el gozo se mitigó sin apagarse del todo. El empate disminuía la épica, pero bastaba para que Brasil saliera campeón. Un lance de muerte decidió el partido. Guilla lanzó un tiro cruzado y Moacir Barbosa, guardameta curtido ante los chanfles más sofisticados del planeta, viajó en pos del balón. El último hombre de Brasil tocó la pelota y se desplomó con alivio en el pasto sagrado de Maracaná. Estaba seguro de haber desviado el tiro de Uruguay. El silencio lo devolvió a un país de espanto donde lo observaban 200.000 espectadores mudos. La pelota estaba en las redes. Uruguay se había puesto 2-1. El trágico portero de Maracaná siguió jugando hasta 1962 y aún obtuvo varios títulos con el Vasco da Gama. Los prejuiciosos, que nunca faltan, lo acusaron de carecer del temple de los jugadores blancos. Barbosa se jubiló con una pensión de $85 mensuales. Durante noches sin número soñó con el gol del desastre y padeció toda clase de humillaciones públicas. En una ocasión, una mujer lo señaló en la calle y le dijo a su pequeño hijo: «Ese es Barbosa, el hombre que hizo llorar a un país». Cuando lo interrogaron acerca de este incidente, Barbosa dijo que en Brasil la condena máxima por un crimen era de 30 años. En un país sin cadena perpetua, solo él estaba condenado de por vida. Finalmente, a los 79 años, el guardameta cayó por última vez. La primera muerte de aquel hombre había ocurrido medio siglo antes en la soleada cancha de Maracaná. Recuperemos el trance. Guilla lanza su tiro cruzado y el arquero va en pos de la pelota. Congelemos para siempre la estirada de Moacir Barbosa. Un portero cree que va a salvar a los suyos. Está ahí, aislado en el silencio de lo que aún no se decide, en el instante en que merece que lo recordemos. Hay países que han engrandecido el fútbol por la peculiar forma en que acaban perdiendo. En vísperas del Mundial de 1994, la selección colombiana, dirigida por Pacho Maturana, venció 0-5 a Argentina en el estadio de River y parecía candidata a logros superiores. Esa selección ostentaba las melenas más densas y las barbas más ralas, desproporción capilar digna de los mosqueteros y los piratas. Además, contaba con jugadores negros que parecían dormidos y de pronto corrían 100 metros en tiempo récord. Pocos equipos han tenido un temple gitano como el de la selección de Colombia. Incapaces de aburrir al administrar un resultado, se arriesgaron con orgullo, aunque el resultado fuera la derrota. Los emblemas del equipo, Higuita y Valderrama, pertenecían a esa clase de genios latinoamericanos a los que les convendría ponerse nerviosos para demostrar que en verdad les importa lo que hacen. Dueños de una seguridad sin fisuras, Higuita y Valderrama saltaban al campo como si ya hubieran jugado. Su solo estar en el césped representaba una superación personal tan obvia que no podían someterse a las reglas de todo mundo. Intentaban peligrosas jugadas inútiles solo para demostrar lo horrendas que son las jugadas necesarias. Ningún portero ha transmitido tal autosatisfacción como Higuita al salir de su área a regatear como en una calle de barrio, o al despejar un tiro en su línea de gol, convirtiendo sus pies en el aguijón de un alacrán. Por su parte, el pibe Valderrama encarna a la perfección la frase del poeta colombiano Darío Jaramillo Agudelo:
nuestro fútbol es estupendo, pero en cámara lenta. Valderrama fue el mediocampista que nunca tuvo prisa, algo no siempre oportuno en un deporte donde los rivales corren. Su calma era cuestión de principios. Hubiera sido capaz de roncar ante un pelotón de fusilamiento, invalidando así la sentencia de sus adversarios. La selección colombiana que participó en los mundiales de 1990 y 1994 jugó como si tuviera permiso para perder. Los colombianos dirigidos por Maturana corrían con un sentido total de apropiación del juego. Eran dueños del marcador aunque les resultara adverso. En el fondo nadie les ganaba nunca porque ellos mismos administraban sus caídas. Contra la meritocracia y las vulgares costumbres de los vencedores, la Gran Colombia, que duró 4 años, mostró que el resultado es una opinión subjetiva. Maestros del extravío pusieron en escena las virtudes que solo son posibles sin rebajarse a tener éxito. Higuita lanzaba un tiro libre y luego debía volver a su arco con una velocidad que no estaba en sus piernas, y sin embargo fue siempre feliz con el peligro de esa antijugada. Los prodigiosos colombianos no buscaban otro galardón que suceder. ¿Hay hazaña más propia de América Latina que la de estos bucaneros que practicaron la dignidad rebelde del alarde sin premio? En los campos pobres, el árbitro suele protagonizar el juego. No cuenta con asistentes y su justicia es absoluta. Los futbolistas consideran su presencia como un lujo comparable a que las porterías tengan redes. Aunque se equivoque, confirma que ese potrero es una cancha y recuerda que es peor jugar en campos del carajo donde no hay quien sople un silbato. La vanidad del árbitro puede ser inmensa. Por gastadas que estén sus ropas, rara vez mostrarán la ofensa del remiendo. Todos se fijan en él. No pocas veces busca congraciarse con el público y las chicas que verá en el baile de esa noche, inventando un penalti a favor de la escuadra local, con una fantasía estimulada por el abuso de autoridad. En las canchas, donde hay que imaginar las líneas de cal, los árbitros ligan más que los jugadores. En las provincias sin ley, el hombre de negro puede traficar con penaltis y expulsiones. Osvaldo Soriano contaba la historia de un hábil negociador de jugadas que cobraba por marcar un córner. A no ser que se vea beneficiado por la sofisticada ilegalidad de la Liga Italiana, el silbante avalado por la FIFA debe actuar distinto y debe cuidar de dónde viene su dinero. Normalmente, los esforzados impartidores de justicia ejercen otros oficios para pagarse la pomada contra los calambres. Suelen ser veterinarios, contadores, ingenieros. Rara vez desempeñan funciones en la ciencia pura o las humanidades. Gente práctica que vive para las molestias útiles y vacuna a un gato como quien saca tarjeta amarilla. El salario más constante del referee es el ultraje. ¿Por qué se anima a salir al campo con 2 tarjetas judiciales en el bolsillo? ¿Qué compensación lo impulsa a estar ahí? Es sabido que algunos son narcisistas de cabeza rapada o blonda melena de beach boy. Sin embargo, casi todos aspiran con humildad a no ser notados. Esta tarea probadamente ingrata depende de un inaudito amor al juego. El árbitro es el fan más raro. Aunque su condición física sea buena, la ausencia de otras facultades lo condena a ser juez de un deporte que sin duda preferiría jugar. Su pasión por intervenir, así sea como villano, comprueba que estamos ante el más enrevesado hincha del fútbol. Las horrorosas acusaciones acerca de la vencida honra de su madre no detienen a este mártir, capaz de sudar tras un balón intangible a cambio de contribuir a la gesta con su trémulo pitido. Y al borde del campo está el más tenue de los jueces, el cuarto árbitro, voyeur acreditado por la FIFA, mira con concentrada atención en espera del accidente que le permita intervenir. Para un jugador de calidad no hay peor calvario que el banquillo. El árbitro asistente vive en estado de suplencia. Aunque de vez en cuando el titular sea alcanzado por un rayo, cortesía de los dioses hartos de su miopía, es raro que deje su sitio al cuarto árbitro. Cuando el estadio abuchea una decisión, se produce un momento de rara gestualidad. El entrenador abandona su área y se dirige al árbitro asistente por ser el único que le queda cerca. Los frenéticos ademanes del técnico tienen por objeto demostrarle a los hinchas que la táctica del equipo es estupenda, pero ha sido arruinada por la injusticia. Se han dado casos de estrategas que salvan su trabajo por estos histriónicos berrinches.
El cuarto árbitro sirve para el desfogue como los patos sirven para el tiro al blanco. Juez aplazado, el asistente revisa a los jugadores de recambio para que no entren a la cancha con clavos en los botines. Los más rigoristas retiran del pecho del atleta un escapulario afilado. La verdad sea dicha, esto no le interesa a nadie. Ni siquiera la amenaza terrorista ha prestigiado la revisión en pos de cúters o navajas. Solo hay un instante de notoriedad para el asistente, cuando alza un número que representa los minutos que se agregarán al juego. El monumento al cuarto árbitro tendría que captarlo en esa posición. Se trata, por supuesto, de una conjetura irrealizable. Ni acribillado en cumplimiento de su deber, el cuarto árbitro tendrá su estatua. En un territorio donde todo amerita comentarios, el árbitro asistente opera en el vacío. Nada le permite añadirse a la epopeya al modo del quinto Beatle o el octavo pasajero. Debe esperar, abrir los ojos, tener fe en el paraíso al revés que le depara el fútbol, el jardín donde será injuriado. Hecho de anhelo sin realización, el cuarto árbitro no es otra cosa que un creyente. ¿Cruzará algún día la línea de cal? Ignorado, al margen del acontecer, el protagonista secreto del fútbol aguarda su destino. El fútbol es todo esto y algo más. Cuando los héroes numerados salen a la cancha, lo que está en juego ya no es un deporte. Alineados en el círculo central, los elegidos saludan a su gente. Solo entonces se comprende la fascinación atávica del fútbol. Son los nuestros, los 11 de la tribu. Cuando el silbato del árbitro lanza sus 3 notas fúnebres, el partido concluye como trámite jurídico y ofrece su saldo de obituarios y estadísticas. Los aficionados eternizan a los héroes breves y en el rostro de los entrenadores aparece una nueva arruga. El juego entra a la zona de las promesas. Lo que ha ocurrido es ya lo que vendrá, el venturoso remedio para los enfermos de tiempo que llenan los estadios. Muchas gracias. Y no quisiera cansar a sus titulares. Cada vez que le preguntaban por el destino de un partido, decía, el balón es redondo, como si todo dependiera del azar o la voluntad de Dios en el césped. La gran inspiración de Herberger ocurrió en vísperas de la final. El entrenador alemán explicó con voz seca y paciente que en condiciones normales el equipo magiar era superior. Pero si llovía, las cosas podían ser distintas. De acuerdo con Víctor Hugo, Napoleón perdió en Waterloo porque la lluvia arruinó su virtuosismo de artillero y sus cuidadas cargas de caballería. El mal clima favorece a los que se adaptan al lodo y al desorden. Cuando Herberger recibió en su palma una gota de agua, supo que la final de Berna sería un duelo de trincheras, una oportunidad para el coraje. Recordemos la voltereta más famosa de la historia. Hasta la fecha, ninguna final ha sido tan sorprendente. En forma esperada, Hungría anotó 2 goles en 8 minutos. El capitán Fritz Walter reunió a sus jugadores y les dijo algo que nadie oyó y nunca se supo. ¿Qué podía comunicar ese hombre que no podía oír el ruido de un avión sin venirse abajo? ¿Cuál fue su agónico despacho de guerra? De haber jugado 10 partidos contra Alemania, posiblemente Hungría habría ganado 9. Pero ese día llovió y Alemania se supo alimentar de los problemas. La final terminó 3-2 en favor de los reyes trágicos del balompié. En el fútbol, los sufrimientos siempre han sido la golosina de Alemania. El 8 de abril del año 2000 murió Moacir Barbosa, primer portero negro de la selección brasileña. Unas 30 personas se acercaron a velar el ataúd cubierto por la bandera del desaparecido equipo Ipiranga. Poco antes de que el féretro fuera trasladado al cementerio, un directivo del Vasco da Gama llevó una bandera del Club de la Franja Negra. En un país donde los futbolistas alcanzan el rango de semidioses, Moacir Barbosa fue despedido como un fantasma. Había caído en descrédito desde mucho tiempo antes.
La escena ocurrió el 16 de julio de 1950. El recién inaugurado Estadio Maracaná reunió a 200.000 fanáticos para la final de la Copa del Mundo entre Brasil y Uruguay. Al equipo local le bastaba un empate para levantar el trofeo. Los periódicos de Brasil ya tenían listos los titulares con desaforados vítores para la oncena verde-amarela. Y Jules Rimet, inventor de los mundiales, llevaba un discurso en el que elogiaba la destreza de los futbolistas cariocas. Aquellas palabras nunca abandonaron el bolsillo de Rimet. Más de medio siglo después, millones de brasileños recuerdan el partido. Brasil comenzó ganando con un gol de Friaza. Cuando Schiaffino anotó para Uruguay, el gozo se mitigó sin apagarse del todo. El empate disminuía la épica, pero bastaba para que Brasil saliera campeón. Un lance de muerte decidió el partido. Guilla lanzó un tiro cruzado y Moacir Barbosa, guardameta curtido ante los chanfles más sofisticados del planeta, viajó en pos del balón. El último hombre de Brasil tocó la pelota y se desplomó con alivio en el pasto sagrado de Maracaná. Estaba seguro de haber desviado el tiro de Uruguay. El silencio lo devolvió a un país de espanto donde lo observaban 200.000 espectadores mudos. La pelota estaba en las redes. Uruguay se había puesto 2-1. El trágico portero de Maracaná siguió jugando hasta 1962 y aún obtuvo varios títulos con el Vasco da Gama. Los prejuiciosos, que nunca faltan, lo acusaron de carecer del temple de los jugadores blancos. Barbosa se jubiló con una pensión de $85 mensuales. Durante noches sin número soñó con el gol del desastre y padeció toda clase de humillaciones públicas. En una ocasión, una mujer lo señaló en la calle y le dijo a su pequeño hijo: ese es Barbosa, el hombre que hizo llorar a un país. Cuando lo interrogaron acerca de este incidente, Barbosa dijo que en Brasil la condena máxima por un crimen era de 30 años. En un país sin cadena perpetua, solo él estaba condenado de por vida. Finalmente, a los 79 años, el guardameta cayó por última vez. La primera muerte de aquel hombre había ocurrido medio siglo antes en la soleada cancha de Maracaná. Recuperemos el trance. Guilla lanza su tiro cruzado y el arquero va en pos de la pelota. Elegir un equipo es una forma de elegir cómo transcurren los domingos. Unos optan por una escuadra de sólido arraigo familiar, otros se inclinan con claro sentido de la conveniencia por el campeón de turno. En ocasiones, una fatalidad regional decide el destino antes de que el sujeto cobre conciencia de su libre albedrío y el hincha nace al modo ateniense, determinado por la ciudad. Otras elecciones son más caprichosas, como el flechazo por un jugador, un ídolo de embrujo capaz de resumir las ilusiones de la infancia. Nada resulta tan doloroso como la partida a otro club de ese consentido de la gloria que parecía condensar en su pecho los sueños de la colectividad. A veces, la pasión futbolera comienza apoyando una camiseta al margen de quien se la ponga. Los fans de tendencia epidérmica no son cautivados por el espíritu, sino por el aspecto de su equipo, fanáticos de ciertas rayas y no de otras. Esta atracción textil dura con mayor facilidad. Aunque la camiseta sea infamada por anuncios comerciales, el forofo de escuela cromática tendrá ahí perenne razón para creer. Una vez elegido el club que determina el pulso de la sangre, no hay camino de regreso. Aunque se mencionan ejemplos en los que el raciocinio ha intervenido para mudar de entusiasmos, el fanático de raza no recusa a los suyos, así reciban golizas de escándalo. Es posible que el fútbol represente la última frontera legítima de la intransigencia emocional. Rebasarla significa traicionar la infancia, negar al niño que entendió que los héroes se visten de blanco o de azul grana.
Nuestra inconstante realidad acepta mudanzas de ideología o vocación y acaba por ajustarse a las de sexo o religión después de alguna terapia. Pero es difícil traicionar la actividad que Javier Marías definió como la recuperación semanal de la infancia. ¿Quién que haya depositado su ilusión en un equipo puede entender un cambio de intereses en la edad adulta, esa fase que el fútbol intenta abolir? Las multitudes llenan los estadios ilusionadas por algo que no solo pasa en la cancha. Gracias al graderío, un partido se carga de supersticiones, anhelos, deseos de venganza, complejos mayúsculos, intrincadas leyendas. El fútbol ocurre en la hierba y en la agitada conciencia de los espectadores. El arte de patear puede caer en la esfera de los placeres inofensivos o desembocar en el fanatismo del hooligan, la prepotencia del directivo, la mentira prefabricada de la televisión. Espejo del mundo que comienza más allá de los estadios, el juego de las patadas no es ajeno a la violencia, el racismo o la comercialización. La aporía del aficionado es la de una pasión pura, incontaminada, refractaria al efecto de la cerveza, las burlas de los enemigos y la manipulación de los medios. Eso, que rara vez existe, es el motor rescatable y esencial del fútbol. Lejos de los fichajes multimillonarios, en una playa sin nombre, alguien patea una pelota o algo que la representa, un bulto de trapo, una lata, una bolsa llena de papeles. Ese gesto transmite un placer inexpresable, el de jugar por jugar. Walter Benjamin recordaba que los niños no definen a los adultos por su poder, sino por su incapacidad para la magia. Han perdido el contacto con la región primera de los prodigios posibles. Al respecto conviene recordar el lema de los hermanos Grimm: entonces, cuando desear todavía no he atestiguado una proeza inútil más exacta. Nadie nace con tal capacidad de teledirección. Se requiere de un pasado muy roto, muy necesitado o muy extraño para alcanzar tan obsesivo virtuosismo. Giovanni y Rivaldo superaban algo inexplicable con su acuciosa puntería. Como la caminata o el ballet, el fútbol permite sublimar el sufrimiento con molestias físicas. Quienes tienen poca habilidad para convertir sus traumas en toques acaban de defensas. Quienes tienen más problemas que talento se especializan en la variante futbolística del performance, romper el juego y los tobillos. Sabemos por Tolstoy que las familias felices no producen novelas, tampoco producen futbolistas. Hace falta mucha sed de compensación para exhibirse ante 100.000 fanáticos en un estadio y millones de curiosos en la mediósfera. El hombre canta ópera o rompe récords porque le pasó algo horrendo. En los juegos de conjunto, el sentido de la tragedia debe tocar a todo el colectivo. Pensemos en Holanda. Su drama futbolístico estriba en carecer de drama. La patria de Rembrandt tiene suficientes claroscuros para provocar riñas en sus bares o hacer interesantes las novelas de Harry Mulisch. Sin embargo, a sus jugadores les falta una dosis de dolor para ganar partidos. El problema viene desde la legendaria naranja mecánica. En el Mundial de 1974, Holanda era una fábrica de goles tan rotunda que podía darse el lujo de alinear a un guardameta con más aptitudes de jardinero. Su capitán, Johan Cruyff, usaba el número 14, entonces insólito o aún irreverente, y desafiaba las normas apareciendo en cualquier lugar del campo. En 1974 y 1978, Holanda se impuso como una forma del futuro, pero en ambas finales perdió sin remisión ante selecciones que habían brillado menos, pero supieron canjear su dolor por el trofeo. En el 74, Holanda cayó ante Alemania, una escuadra veterana, más orgullosa de sus cicatrices que de sus facciones. Algunos de sus gladiadores habían protagonizado épicas caídas, la final de Wembley en 1966, la semifinal de México en 1970. El juego avasallante de la naranja mecánica solo era criticado con elocuencia por Anthony Burgess, a quien el fútbol siempre le pareció una ordinariez, y en esos días padecía que su novela se asociara no solo con una película que no le gustó gran cosa, sino con 11 neerlandeses en estado de sudoración. Para el resto de los comentaristas, Holanda simbolizaba el renacimiento en la cancha, y sin embargo
perdió contra los sufridos alemanes, como 4 años después perdería contra los sufridos argentinos. La escuadra de César Luis Menotti carecía de estrellas y en rigor jugaba contra sí misma. Tenía que sacudirse el apoyo que le brindaba el gobierno militar y el histórico desdén de los jugadores argentinos por el fútbol de selecciones. Se diría que la Holanda de 1974 y 1978 no llegó al triunfo mundialista precisamente porque tenía todo para ganar y una secreta ley de las compensaciones exige que los campeones tengan raspaduras. El Mundial de Suiza en 1954 se celebró para atestiguar el triunfo de Hungría. Aunque en 1950 Brasil había perdido en casa contra todos los pronósticos, ningún mundial ha tenido un favorito más claro. La selección húngara no había perdido un juego en 4 años y medio. De manera esperada, los húngaros anotaron 17 goles en sus primeros 2 partidos de Suiza 54. Lo más significativo es que el segundo partido fue un 8-3 ante Alemania con Puskás lesionado. Cuando estos 2 equipos volvieron a encontrarse en la final, nadie podía esperar un resultado adverso a Hungría. ¿Qué tenía Alemania para frenar el destino? Lo que siempre ha tenido en la hierba, la capacidad de transformar el calvario en épica. Su capitán, Fritz Walter, era un veterano de 33 años con fobia a los aviones. Había sido paracaidista en la guerra y vio morir a su mejor amigo en un accidente. Lo acompañaba un puñado de jóvenes de la Alemania en ruinas. El entrenador, Sepp Herberger, era uno de esos excéntricos profundamente racionales que cada tanto produce Alemania. En el primer partido contra Hungría presentó una alineación sorpresiva, como si descartara de entrada toda posibilidad de victoria. Congelemos para siempre la estirada de Moacir Barbosa. Un portero cree que va a salvar a los suyos. Está ahí, aislado en el silencio de lo que aún no se decide, en el instante en que merece que lo recordemos. Hay países que han engrandecido el fútbol por la peculiar forma en que acaban perdiendo. En vísperas del Mundial de 1994, la selección colombiana, dirigida por Pacho Maturana, venció 0-5 a Argentina en el estadio de River y parecía candidata a logros superiores. Esa selección ostentaba las melenas más densas y las barbas más ralas, desproporción capilar digna de los mosqueteros y los piratas. Además, contaba con jugadores negros que parecían dormidos y de pronto corrían 100 metros en tiempo récord. Pocos equipos han tenido un temple gitano como el de la selección de Colombia. Incapaces de aburrir al administrar un resultado, se arriesgaron con orgullo, aunque el resultado fuera la derrota. Los emblemas del equipo, Higuita y Valderrama, pertenecían a esa clase de genios latinoamericanos a los que les convendría ponerse nerviosos para demostrar que en verdad les importa lo que hacen. Dueños de una seguridad sin fisuras, Higuita y Valderrama saltaban al campo como si ya hubieran jugado. Su solo estar en el césped representaba una superación personal tan obvia que no podían someterse a las reglas de todo mundo. Intentaban peligrosas jugadas inútiles solo para demostrar lo horrendas que son las jugadas necesarias. Ningún portero ha transmitido tal autosatisfacción como Higuita al salir de su área, a regatear como en una calle de barrio, o al despejar un tiro en su línea de gol, convirtiendo sus pies en el aguijón de un alacrán. Por su parte, el pibe Valderrama encarna a la perfección la frase del poeta colombiano Darío Jaramillo Agudelo: nuestro fútbol es estupendo, pero en cámara lenta. Valderrama fue el mediocampista que nunca tuvo prisa, algo no siempre oportuno en un deporte donde los rivales corren. Su calma era cuestión de principios. Hubiera sido capaz de roncar ante un pelotón de fusilamiento, invalidando así la sentencia de sus adversarios. La selección colombiana, que participó en los mundiales de 1990 y 1994, jugó como si tuviera permiso para perder. Los colombianos, dirigidos por Maturana, corrían con un sentido total de apropiación del juego. Eran dueños del marcador, aunque les resultara adverso. En el fondo, nadie les ganaba nunca, porque ellos mismos administraban sus caídas. Contra la meritocracia y las vulgares costumbres de los vencedores, la Gran Colombia, que duró 4 años, mostró que el resultado es una opinión subjetiva.
maestros del extravío, pusieron en escena las virtudes que solo son posibles sin rebajarse a tener éxito. Higuita lanzaba un tiro libre y luego debía volver a su arco con una velocidad que no estaba en sus piernas, y sin embargo fue siempre feliz con el peligro de esa antijugada. Los prodigiosos colombianos no buscaban otro galardón que suceder. ¿Hay hazaña más propia de América Latina que la de estos bucaneros que practicaron la dignidad rebelde del alarde sin premio? En los campos pobres, el árbitro suele protagonizar el juego. No cuenta con asistentes y su justicia es absoluta. Los futbolistas consideran su presencia como un lujo comparable a que las porterías tengan redes. Aunque se equivoque, confirma que ese potrero es una cancha y recuerda que es peor jugar en campos del carajo donde no hay quien sople un silbato. La vanidad del árbitro puede ser inmensa. Por gastadas que estén sus ropas, rara vez mostrarán la ofensa del remiendo. Todos se fijan en él. No pocas veces busca congraciarse con el público y las chicas que verá en el baile de esa noche, inventando un penalti a favor de la escuadra local con una fantasía estimulada por el abuso de autoridad. En las canchas, donde hay que imaginar las líneas de cal, los árbitros ligan más que los jugadores. En las provincias sin ley, el hombre de negro puede traficar con penaltis y expulsiones. Osvaldo Soriano contaba la historia de un hábil negociador de jugadas que cobraba por marcar un córner. A no ser que se vea beneficiado por la sofisticada ilegalidad de la Liga Italiana, el silbante avalado por la FIFA debe actuar de será útil. Los cuentos infantiles son instrumentos del regreso hacia la época de los deseos que pueden concederse. En perpetuo estado de infancia, el aficionado al fútbol busca capacidad para la magia. Aunque contemple un encuentro lastrado por el dopaje, el mercadeo y las impresentables bajezas de los ultras, puede encontrar ahí la playa desconocida donde alguien domina un balón por el gusto de hacerlo. De acuerdo con Giorgio Agamben, la gracia del mago deriva de que no es necesario hacer méritos para contemplarlo. Sus dones llegan con la arbitrariedad de la fortuna. Los grandes intercesores, Pelé, Didi, Maradona, Di Stéfano, Zidane, Ronaldo, Messi, no han anotado para premiar la buena conducta de sus seguidores. Con ellos la magia llegó porque sí, el regalo que culmina la fábula. La inclinación a dirimir emociones a puntapiés suscita toda clase de recelos. No solo se desanda la biografía personal hacia la primera infancia, sino la de la especie, hacia la etapa anterior al predominio de las manos. ¿Qué tan necesaria es esta energía del retorno? ¿Podemos prescindir de la niñez y de la tribu del origen? La cultura moderna privilegia la infancia, pero desconfía de las hordas del comienzo. El fútbol pone en contacto con la inocencia del buscador de héroes, pero también enciende hogueras. Los salvajes de la sociedad postindustrial se pintan la cara, se tatúan el cuerpo, lanzan extrañas consignas. Este ruidoso aspecto tribal es tan importante como la preservación de la mirada infantil. Uno de los grandes misterios del fútbol es que ritualiza la pasión y la contiene. Pudiendo desbordarse en tantas ocasiones, solo se desborda en las peores. El hincha puede pertenecer al género de los ardientes, los melancólicos, los cardíacos o los nostálgicos, pero ante todo, y en forma sorprendente, es alguien que se resigna. El hervidero de voces y luces de bengala en que se convierte un estadio no parece convocar al estoicismo y, sin embargo, fomenta el temple ante la adversidad. El árbitro se equivoca mucho, el pasto se pone resbaloso, el genio más preciso pierde la puntería. Catálogo de lo imponderable, el fútbol está abierto a sorpresas que perjudican nuestro ánimo. Nadie busca ahí resultados seguros. Por más que se queje de los contrarios y en ocasiones de los suyos, el espectador acepta en forma tácita que verá lo inimaginable y que eso le va a gustar muy poco. La situación sería equivalente a la de ir a un concierto donde la orquesta armara trifulcas, los violinistas desafinaran y solo a veces se produjera el raro milagro de la música. Así es el fútbol, algo que no sucede o sucede a medias o sucede mal, pero insinúa en todo momento que puede componerse. Hay públicos que cumplen mejor que otros su solidaria condición de comparsas. En una ocasión asistí al clásico Boca River en Buenos Aires. Un hombre reconoció mi acento mexicano
y quiso comprobar un dato del que le habían hablado varios amigos argentinos. ¿Es cierto que en México un hincha de un equipo como Boca puede ver el juego al lado de un hincha de un equipo como River?, me preguntó. Le dije que sí. ¿Y no se matan?, precisó. Acepté que, al menos en cosas de fútbol, éramos bastante pacíficos. Pero qué degenerados, fue su inolvidable respuesta. La mayoría de las veces, un estadio de fútbol consta de miles de personas sumamente decepcionadas de lo que vieron, que se limitan a rumiar su desconsuelo. El crack solo existe rodeado de cierto dramatismo. Aunque las biografías de los futbolistas nunca son tan tristes como las de las patinadoras en hielo o las bailarinas rusas, hay que haber sufrido lo suficiente para tener ganas de patear al ángulo. En 1998, durante el Mundial de Francia, asistí a un entrenamiento de Brasil. Pocas cosas son tan tediosas como los trotes de rebaño o regimiento que se hacen en esas jornadas de preparación. El jugador de talento se aburre ahí como una ostra y busca que se lo lleve la corriente. Esa tarde, Giovanni y Rivaldo aprovecharon un descanso para apartarse del conjunto y jugar a dispararle al larguero. Giovanni acertó 5 veces seguidas y Rivaldo 3. Elegir un equipo es una forma de elegir cómo transcurren los domingos. Unos optan por una escuadra de sólido arraigo familiar, otros se inclinan con claro sentido de la conveniencia por el campeón de turno. En ocasiones, una fatalidad regional decide el destino antes de que el sujeto cobre conciencia de su libre albedrío y el hincha nace al modo ateniense, determinado por la ciudad. Otras elecciones son más caprichosas, como el flechazo por un jugador, un ídolo de embrujo capaz de resumir las ilusiones de la infancia. Nada resulta tan doloroso como la partida a otro club de ese consentido de la gloria que parecía condensar en su pecho los sueños de la colectividad. A veces, la pasión futbolera comienza apoyando una camiseta al margen de quien se la ponga. Los fans de tendencia epidérmica no son cautivados por el espíritu, sino por el aspecto de su equipo, fanáticos de ciertas rayas y no de otras. Esta atracción textil dura con mayor facilidad. Aunque la camiseta sea infamada por anuncios comerciales, el forofo de escuela cromática, ¿es cierto que en México un hincha de un equipo como Boca puede ver el juego al lado de un hincha de un equipo como River?, me preguntó. Le dije que sí. ¿Y no se matan?, precisó. Acepté que, al menos en cosas de fútbol, éramos bastante pacíficos. Pero qué degenerados, fue su inolvidable respuesta. La mayoría de las veces, un estadio de fútbol consta de miles de personas sumamente decepcionadas de lo que vieron, que se limitan a rumiar su desconsuelo. El crack solo existe rodeado de cierto dramatismo. Aunque las biografías de los futbolistas nunca son tan tristes como las de las patinadoras en hielo o las bailarinas rusas, hay que haber sufrido lo suficiente para tener ganas de patear al ángulo. En 1998, durante el Mundial de Francia, asistí a un entrenamiento de Brasil. Pocas cosas son tan tediosas como los trotes de rebaño o regimiento que se hacen en esas jornadas de preparación. El jugador de talento se aburre ahí como una ostra y busca que se lo lleve la corriente. Esa tarde, Giovanni y Rivaldo aprovecharon un descanso
para apartarse del conjunto y jugar a dispararle al larguero. Giovanni acertó 5 veces seguidas y Rivaldo 3. No he atestiguado una proeza inútil más exacta. Nadie nace con tal capacidad de teledirección. Se requiere de un pasado muy roto, muy necesitado o muy extraño para alcanzar tan obsesivo virtuosismo. Giovanni y Rivaldo superaban algo inexplicable con su acuciosa puntería. Como la caminata o el ballet, el fútbol permite sublimar el sufrimiento con molestias físicas, las burlas de los enemigos y la manipulación de los medios. Eso, que rara vez existe, es el motor rescatable y esencial del fútbol. Lejos de los fichajes multimillonarios, en una playa sin nombre, alguien patea una pelota o algo que la representa, un bulto de trapo, una lata, una bolsa llena de papeles. Ese gesto transmite un placer inexpresable, el de jugar por jugar. Walter Benjamin recordaba que los niños no definen a los adultos por su poder, sino por su incapacidad para la magia. Han perdido el contacto con la región primera de los prodigios posibles. Al respecto conviene recordar el lema de los hermanos Grimm: entonces, cuando desear todavía era útil. Los cuentos infantiles son instrumentos del regreso hacia la época de los deseos que pueden concederse. En perpetuo estado de infancia, el aficionado al fútbol busca capacidad para la magia. Aunque contemple un encuentro lastrado por el dopaje, el mercadeo y las impresentables bajezas de los ultras, puede encontrar ahí la playa desconocida donde alguien domina un balón por el gusto de hacerlo. De acuerdo con Giorgio Agamben, la gracia del mago deriva de que no es necesario hacer méritos para contemplarlo. Sus dones llegan con la arbitrariedad de la fortuna. Los grandes intercesores, Pelé, Didi, Maradona, Di Stéfano, Zidane, Ronaldo, Messi, no han anotado para premiar la buena conducta de sus seguidores. Con ellos la magia llegó porque sí, el regalo que culmina la fábula. La inclinación a dirimir emociones a puntapiés suscita toda clase de recelos. No solo se desanda la biografía personal hacia la primera infancia, sino la de la especie, hacia la etapa anterior al predominio de las manos. ¿Qué tan necesaria es esta energía del retorno? ¿Podemos prescindir de la niñez y de la tribu del origen? La cultura moderna privilegia la infancia, pero desconfía de las hordas del comienzo. El fútbol pone en contacto con la inocencia del buscador de héroes, pero también enciende hogueras. Los salvajes de la sociedad postindustrial se pintan la cara, se tatúan el cuerpo, lanzan extrañas consignas. Este ruidoso aspecto tribal es tan importante como la preservación de la mirada infantil. Uno de los grandes misterios del fútbol es que ritualiza la pasión y la contiene. Pudiendo desbordarse en tantas ocasiones, solo se desborda en las peores. El hincha puede pertenecer al género de los ardientes, los melancólicos, los cardíacos o los nostálgicos, pero ante todo, y en forma sorprendente, es alguien que se resigna. El hervidero de voces y luces de bengala en que se convierte un estadio no parece convocar al estoicismo y, sin embargo, fomenta el temple ante la adversidad. El árbitro se equivoca mucho, el pasto se pone resbaloso, el genio más preciso pierde la puntería. Catálogo de lo imponderable, el fútbol está abierto a sorpresas que perjudican nuestro ánimo. Nadie busca ahí resultados seguros. Por más que se queje de los contrarios y en ocasiones de los suyos, el espectador acepta en forma tácita que verá lo inimaginable y que eso le va a gustar muy poco. La situación sería equivalente a la de ir a un concierto donde la orquesta armara trifulcas, los violinistas desafinaran y solo a veces se produjera el raro milagro de la música. Así es el fútbol, algo que no sucede o sucede a medias o sucede mal, pero insinúa en todo momento que puede componerse. Hay públicos que cumplen mejor que otros su solidaria condición de comparsas. En una ocasión asistí al clásico Boca River en Buenos Aires. Un hombre reconoció mi acento mexicano y quiso comprobar un dato del que le habían hablado varios amigos argentinos. Tendrá ahí perenne razón para creer. Una vez elegido el club que determina el pulso de la sangre, no hay camino de regreso. Aunque se mencionan ejemplos en los que el raciocinio ha intervenido para mudar de entusiasmos, el fanático de raza no recusa a los suyos, así reciban golizas de escándalo. Es posible que el fútbol represente
la última frontera legítima de la intransigencia emocional. Rebasarla significa traicionar la infancia, negar al niño que entendió que los héroes se visten de blanco o de azulgrana. Nuestra inconstante realidad acepta mudanzas de ideología o vocación y acaba por ajustarse a las de sexo o religión después de alguna terapia. Pero es difícil traicionar la actividad que Javier Marías definió como la recuperación semanal de la infancia. ¿Quién que haya depositado su ilusión en un equipo puede entender un cambio de intereses en la edad adulta, esa fase que el fútbol intenta abolir? Las multitudes llenan los estadios ilusionadas por algo que no solo pasa en la cancha. Gracias al graderío, un partido se carga de supersticiones, anhelos, deseos de venganza, complejos mayúsculos, intrincadas leyendas. El fútbol ocurre en la hierba y en la agitada conciencia de los espectadores. El arte de patear puede caer en la esfera de los placeres inofensivos o desembocar en el fanatismo del hooligan, la prepotencia del directivo, la mentira prefabricada de la televisión. Espejo del mundo que comienza más allá de los estadios, el juego de las patadas no es ajeno a la violencia, el racismo o la comercialización. La aporía del aficionado es la de una pasión pura, incontaminada, refractaria al efecto de la cerveza,